Buen día, bienvenidos a Postdata, es viernes 5 de junio, le tenemos las noticias. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó en Morelia reunión a puerta cerrada con aspirantes al gobierno de Michoacán. Luego se reunió también con diputados, alcaldes y el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, donde declaró borrón y cuenta nueva rumbo al proceso de definición de candidaturas. Advirtió que a partir de esta reunión quien incurra en denostaciones, insultos, boicots y violaciones al estatuto podría quedar fuera del proceso interno. El presidente del Congreso de Michoacán, Baltasar Gaona García, consideró personas non gratas a la presidenta de Uruapan, Grecia Quirós, y a 6 integrantes de su administración por los destrozos en la puerta y ventana de Palacio Legislativo durante la protesta de la semana pasada. El empresario aguacatero Juan Carlos Venegas ofreció a Baltasar Gaona pagar los gastos que deriven de los daños que causaron integrantes del Movimiento del Sombrero a la sede del Congreso local. Le pidió preocuparse por otros temas como las extorsiones que sufren otros sectores. A convocatoria del Comité de Comunicación del Congreso de Michoacán, este jueves se instalaron de manera formal las mesas para integrar una iniciativa de ley para la protección de la actividad periodística en el estado. El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, aclaró que la regulación de la publicidad que se coloca en puentes peatonales no corresponde al municipio, ya que en su mayoría se encuentran en vías de comunicación estatales o federales. Con el objetivo de regular el crecimiento territorial y contener problemas como la expansión de huertas de aguacate, autoridades municipales y ambientalistas presentaron la actualización al Programa de Ordenamiento Ecológico de Morelia. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que me renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa. Un gusto saludarle en esta mañana de viernes 5 de junio. Gracias por la confianza, gracias por sintonizarnos. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y le recuerdo rápidamente que estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. También a través de Facebook, donde nos encuentra como postdata.news, y en Radio Tele, en el canal 8 de su telecable, pero en este caso, en punto de las 8 de la mañana, es una retransmisión que tenemos también para todos ustedes. Siempre agradecido con los directivos de estos medios de comunicación que nos permiten estar en contacto con usted a través de este noticiario. En el caso de Vox, a Jaime López Martínez, en el caso de Radio Tele, a Rafael Cortés. Gracias por la apertura y sobre todo gracias a usted por sintonizarlos. Les recuerdo que soy su servidor Carlos Monge, quedo aquí pendiente de sus comentarios, críticas, sugerencias, todo es bienvenido. Puede dejar el comentario ahí en la transmisión que tenemos en el Facebook y con gusto la retomamos más tarde, y si le parece más fácil, más cómodo, mándeme un mensaje al 44 33 18 10 22. Más adelante sin duda retomaremos lo que usted nos quiera compartir. Y vámonos con las noticias. Ayer estuvo aquí en la capital michoacana la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes. Encabezó una reunión a puerta cerrada con aspirantes a ser candidatos al gobierno de Michoacán. Tuvo una primera reunión donde estuvieron ellos y estuvo también el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Ya luego se abrió la reunión para que también participaran diputados locales, alcaldes, legisladores federales. Estuvo también Alfredo Ramírez. Conste, era un día hábil,
Era un día de trabajo, era un horario de trabajo también, y les vale un comino a estos de Morena, nada más para que usted lo tenga ahí en el radar, porque ya ve cómo les encanta hablar de mil cosas y comprometerse, pero pues les vale gorro todo lo demás. Lo importante son sus asuntos de grilla, de politiquería, como le llama Alfredo Ramírez, y ayer se reunieron pues otra vez en un intento por resolver sus enemistades, por volver a poner las reglas en claro. Imagínese usted, una vez más ese fue el asunto, porque al respecto se señaló que el acuerdo fue que es borrón y cuenta nueva para que en adelante pues ya no haya descalificaciones, golpes bajos, guerra sucia entre los que aspiran a ser candidatos. Ya se los había pedido Claudia Sheinbaum y no les importó. Ya se los había pedido la anterior presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y tampoco logró mayor asunto. Y ahora viene Ariadna Montiel y les vuelve a decir que ya no haya guerra sucia, y les advierte que si insisten en esta guerra sucia, que si insisten en el golpeteo, pues entonces podrían ser descalificados para la contienda electoral del 2027. Eso les dice. Pero bueno, ya se los habían dicho antes 2 veces y aquí les había importado nada por la evidente confrontación, la enemistad que prevalece entre 2 principales tribus, la que comandan Alfredo Ramírez y Carlos Torres Piña, y la que comandan por el otro lado Raúl Morón y Leonel Godoy. Aquí algunos de los detalles de lo que se conoció de esta reunión que preponderantemente se llevó a cabo en privado y donde destacó la ausencia de una aspirante también a ser candidata de Morena al gobierno de Michoacán y actual secretaria de Educación, Gabriela Molina. Aquí los detalles. Con un mensaje directo a los grupos internos de Morena en Michoacán, la dirigencia nacional declaró borrón y cuenta nueva rumbo al proceso de definición de la coordinación estatal. Sin embargo, advirtió que a partir de esta reunión, quien incurre en denostaciones, insultos, boicots o violaciones al estatuto podría quedar fuera de la convocatoria interna. La secretaria general de Morena, Carolina Rangel Gracida, afirmó que la reunión privada sostenida con liderazgos de Michoacán no fue tensa, sino parte de una gira nacional encabezada por la dirigente nacional Ariadna Montiel Reyes y Citlali Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, para ordenar los trabajos del partido rumbo a los procesos internos y al 2027. Tras el encuentro realizado en el Salón Cantabria en Morelia, Rangel Gracida sostuvo que el llamado central fue a la unidad del trabajo territorial y al respeto de las reglas internas de Morena. Pero quisimos iniciar en Michoacán porque hoy el mensaje de nuestra presidenta fue borrón y cuenta nueva. Las reglas están claras, quien decide estarse insultando, boicoteando, agrediendo, no podrá participar en nuestro proceso. O sea, estuvo también nuestra presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tomando nota de los acuerdos, y quien no decida respetar el estatuto, pues ni siquiera podrá participar en la convocatoria del 22. La secretaria general confirmó que el 22 de junio iniciará el registro para las coordinaciones estatales y que días antes será emitida la convocatoria, en la cual se establecerán las reglas del proceso. Adelantó que existe una propuesta para quienes tengan encargos públicos, legislativos, partidistas o de gobierno que deban separarse de sus funciones si desean competir, con el objetivo de evitar que utilicen sus cargos como trampolín político. Sobre los desencuentros públicos entre liderazgos morenistas en Michoacán, Rangel Gracida aseguró que la dirigencia nacional planteó un borrón y cuenta nueva a partir de esta reunión, pero advirtió que eso no implica detener procedimientos ya iniciados ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. ¿Y este borrón y cuenta nueva? Quien tenga procedimientos en la Comisión de Honestidad y Justicia, claro que avanzan y ellos tienen sus procedimientos, ¿no? Pero nos referimos a que a partir de ahorita todas y todos estamos al pendiente de que nadie se esté denostando, de que nadie esté lastimando el estatuto y demás, y todas y todos dijeron que sí. Entonces en esto estaremos trabajando, y también la presidenta se los dijo, y si no, la Comisión de Elecciones, la Comisión de Honestidad y Justicia y obviamente la dirigencia nacional estaremos muy al pendiente de ellos. Entonces el respeto que se les pide a las y los compañeros no solamente es entre ellos, es el respeto al movimiento.
Al encuentro asistieron diputados locales, federales, alcaldes y liderazgos de Morena en Michoacán, cuya reunión fue privada con la dirigencia nacional del partido en el Salón Cantabria en Morelia. Al lugar también arribó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, así como el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, quien participó en el encuentro junto con integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, legisladores, presidentes municipales y perfiles que han sido mencionados dentro del escenario político rumbo al proceso electoral 2027. El acceso a los medios de comunicación fue restringido y, de acuerdo con lo observado en el lugar, a las y los asistentes también se les impidió ingresar con teléfono celular. Entre quienes acudieron al encuentro se observó a diputadas, diputados tanto locales como federales, presidentes municipales de Morena como el de Zitácuaro, José Antonio Tláhuac Orihuela, y de Pátzcuaro, Julia Riola Vázquez, además de otros liderazgos municipales y partidistas. Minutos antes del encuentro, algunos perfiles políticos sostuvieron acercamientos previos con la dirigencia nacional, entre ellos los aspirantes y actores con presencia estatal como la diputada Fabiola Lanizámano, el fiscal Carlos Torres Piña, la senadora Celeste Asensio Ortega, Gladys Butanda Macías y el senador Raúl Morón Orozco. Posteriormente también arribaron otros cuadros morenistas vinculados a la ruta política de Morelia, entre ellos el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, y el diputado Juan Carlos Barragán Vélez. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí está parte de lo que sucedió ayer en esta reunión privada. Y pues la gran ausente, como ya le decía, fue Gabriela Molina, porque pues está claro que se dio una reunión entre estas personas que vinieron de la dirigencia nacional de Morena para reunirse con los que aspiran a la candidatura al gobierno de Michoacán, y entre ellas está Gabriela Molina, que no estuvo presente en la reunión, y por ello le agradezco que nos reciba la llamada a la secretaria de Educación de Michoacán para que nos comparta pues qué pasó. ¿Sigue o no levantando la mano también para ser la candidata al gobierno de Michoacán en el 2027 o ha desistido de ello? Me parece que esa fue digamos, el ruido, la duda que se generó ayer tras esta reunión. Secretaria, buen día, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy buen día. Oye, el ruido que nos generaron, porque tanto Citlali, el gobernador, la secretaria de nuestro partido y varias compañeras y compañeros, nuestra secretaria general Carolina Rangel, estaban enterados. Yo estoy trabajando ahorita muy concentrada en lo que es la alta prioridad para el gobierno federal, y estoy trabajando en un documento que ya fue público desde anoche, y bueno, en las mesas de trabajo con Rocío Bárcenas y unos equipos que hemos buscado rutas para una de las demandas que tiene el magisterio de Michoacán. Y bueno, para mí es un honor y de alta responsabilidad hoy poder participar en este tipo de mesas de trabajo. Ya ayer se comunicaba al magisterio, no solo de Michoacán, sino de México, una ruta para poder modificar el sistema de pensiones y que esto no tenga ningún impacto presupuestal, ya que, como dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, no existe recurso posible para que se pueda generar o derogar la ley del ICE, pero sí lo que existe es la posibilidad de hacer un marco jurídico más justo. Y bueno, hemos estado, yo prácticamente el día sábado, regresé nada más unas horas a Morelia el domingo, y bueno, he estado en mesas de trabajo con CEP Federal y con Gobernación el día de ayer. Y en estos días, puedo decir que ya tenemos casi, pues varios días trabajando muy coordinados y apoyando al gobierno de México. Muy bien. Entonces, con lo que nos argumentas, secretaria, ¿sigues en la contienda? ¿Estás levantando la mano todavía para ser la candidata de Morena al gobierno de Michoacán en el 2027? Estoy esperando los tiempos políticos. Ahorita para mí son tiempos educativos. Ayer ya con esta reunión pues queda claro que ya se va a establecer un calendario. Y hoy, bueno, estamos en los tiempos educativos, a 15 días, bueno, un poquito más que termine el ciclo escolar, ya organizando graduaciones, se emiten certificados de casi 1 millón de alumnos y de alumnas, y no solo eso, bueno, yo concentrada en la conclusión de lo creo que es, o estoy seguro de los grandes resultados de este gobierno, que es brindar ciclos escolares completos y poder seguir trazando lo que es y tenemos que dejar nosotros muy planeado, que es el arranque del ciclo escolar, la distribución de libros de texto gratuitos. Son días muy intensos para todo el sector educativo nacional.
decían ayer en esta reunión, según lo que se informó, que todo indica que efectivamente a partir del 22 de junio iniciaría el registro de los aspirantes para ya darse a conocer también, o ya se habrían dado a conocer en ese momento, pues las reglas, digamos, de la contienda. En este momento, ¿estás pensando en sí registrarte, secretaria? Sí, pero también muy clara, Carlos. Ahorita tú te imaginas lo que significa la conclusión de un ciclo escolar en términos administrativos, también lo que significa casi 1 millón de emisión de certificados. Entonces, estoy esperando el tiempo. Ya lo que se va a conocer es que el 22, que ya sabíamos todas y todos, se van a conocer la convocatoria y con toda la claridad de que habré de esperar la convocatoria. Muy bien, porque ayer también se presumió, secretaria, que seguramente sí será necesario que dejen los cargos que hoy ostentan. Sí, digamos, de eso también ya se había comentado en el Consejo, y claro, pues listo para cumplir las reglas, y hoy decir también que yo quiero aquí agradecer públicamente que si bien es el momento ya que se abre, digamos, yo creo que en esta reunión, el momento político, pues que hoy es muy importante para Michoacán, que lleguemos a nuestro 4º ciclo escolar completo y le rendemos a papás y a mamás pues todo lo que significa el derecho a la educación. Y aprovecho, también se está entregando la tarjeta de la beca Rita Cetina para útiles de uniformes escolares. Nosotros tenemos solo 8 días más para seguir coordinando y apoyando a los servidores educativos. Y bueno, el tema político ya tendremos una larga plática, Carlos. Muy bien, y aprovechando, secretaria, con este acuerdo que alcanzaron ayer, esta propuesta del gobierno de la República para fortalecer pensioniste y la creación posible de una aseguradora pública para hacerle frente pues a las peticiones que trae el Magisterio Nacional de derogar la ley del ISSSTE del 2007. Y bueno, como sabemos, ellos pretenden además recuperar las ventajas que tenían en el pasado, donde en concreto, digamos, podían jubilarse, podían recibir su pensión, en el caso de los varones a partir de 51 años de edad, de mujeres de 49 años de edad. ¿Cuál es la propuesta que hace el gobierno de la República en este sentido, secretaria? Bueno, ha sido muy claro, bueno, sobre todo particularmente Martí Batres, quien ha estado en estas reuniones. Bueno, ha estado el secretario Mario Delgado, el secretario Martí Batres, son reuniones de alto nivel, la Secretaría de Gobernación o el equipo de ellos, y han sido muy claros que financieramente hay cosas que no son viables, que hoy tenemos que entender que esa ley no se va a derogar en términos estrictos, así toda, pero que sí se va a buscar un esquema de un pensioniste social. Actualmente está en el sector privado parte de la administración de estos recursos de manera colectiva. Entonces, un planteamiento que está justo en un documento que te voy a compartir es generar un nuevo modelo con una visión social. Entonces, creo que por un lado está claro que no hay presupuesto o no hay las condiciones para explícitamente volver al anterior sistema, pero sí hay un camino para darle un mayor derecho y hacer justicia social con los trabajadores de la educación y con los trabajadores en general. Entonces, bueno, ha sido muy, muy interesante participar de estos debates y con toda la claridad de lo que ya ha fijado postura el gobierno federal. Donde se pueda avanzar, vamos a seguir avanzando, en donde podamos modificar, adecuar, generar mayor justicia, se va a hacer, pero hay temas que están, pues desde hace mucho tiempo que ya se ha dicho, son muy complicados de procesar. Pero bueno, hoy pues yo muy satisfecha de aprender y conocer más a profundidad cómo se toman las grandes decisiones nacionales, y que siempre el diálogo pues es el mejor camino para ir resolviendo los retos que tiene el país en esta materia y en otras. ¿Cuál es tu expectativa de la respuesta del magisterio, secretaria? ¿Crees que puedan retirarse de los plantones y las movilizaciones que han estado haciendo en la Ciudad de México antes de que empiece el Mundial el próximo jueves, que es, me parece, una de las inquietudes centrales del gobierno de la República? Bueno, me
soy muy responsable. Yo puedo hablar de los compañeros y compañeras de Michoacán, Ajá. quienes no han parado. Yo aquí quiero agradecer públicamente. Nosotros tenemos siempre estamos en diálogo, pero particularmente desde hace un mes empezamos a trabajar una serie de propuestas o más. Y de Michoacán puedo decir que ellos está un grupo representativo, el número lo reservo porque así lo he dicho, que son prácticamente muy poquitos compañeros, no llegan a una centena. Y en aras también de esta escucha, de esto que hemos aprendido en Michoacán, que no hay que gritar, no hay que romper vidrios, hay que sentarnos a trabajar. Y una de sus demandas más importantes que ellos me presentaron a lo largo de estos 3 años, y el 15 de mayo, y en estos días el gobernador lo dijo, Alfredo Ramírez Bedoya, era que tuvieran, aprovecho también al sector educativo informarle, los trabajadores de la educación de carácter estatal, una vez que fallecían, no tenían el seguro que se tiene en muchas áreas de la administración pública, es decir, no había el pago por defunción. Esta es una respuesta de justicia laboral que hemos podido dar. Entonces, a partir de este año, hemos logrado un lineamiento, un acuerdo también con Hacienda, con Finanzas, para que podamos pagar el seguro por defunción de trabajadores estatales. Entonces, tu respuesta es, los compañeros de Michoacán, ellos igual te comparten la información, pero han estado participando de manera muy respetuosa en la mesa. Muy bien. Bueno, pues esperaremos entonces, secretaria, y te agradezco que nos hayas recibido la llamada y seguimos pendiente pues con lo que venga. Gracias y que tengas buen viernes. Muchas gracias, muy buen día. Bueno, pues ahí está estos dos temas que nos comparte la secretaria de Educación, Gabriela Molina. Por una parte, sigue en la contienda, va a esperar la convocatoria final y llegado ese momento, dijo que ya podremos hablar largo y tendido sobre este tema de lo político en una parte, y por la otra, bueno, pues estos intentos de recomponer la situación con el Magisterio Nacional, porque como ya le comentaba a la secretaria de Educación, ellos están planteando echar abajo la ley del ISSSTE. Ya Claudia Sheinbaum les dijo que eso no es posible. Antes de esta reforma, pues se podían jubilar, podían empezar a recibir su pensión los varones profesores desde los 51 años de edad, las mujeres desde los 49 años de edad. La reforma a la ley del ISSSTE empezó a subir, digamos, el tiempo para el retiro o la edad para el retiro de manera gradual, de tal manera que en este momento quienes intenten pensionarse o quienes puedan, mejor dicho, jubilarse y pensionarse en el magisterio, pues ahora tendrán que tener, en el caso de las mujeres, 57 años de edad, en el caso de los varones, 59 años de edad. Y le comparto un dato duro de lo que se ha estado analizando a nivel nacional, que es interesante. En el año 1960, por cada 20 profesores que estaban cotizando y trabajando, había un pensionado. En el año 2006, previo a que se diera esta reforma a la ley del ISSSTE en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, por cada 5.3 profesores que estaban trabajando y cotizando, ya había un pensionado. Entonces, fíjese, aquí ya había disminuido de 20 a 5 trabajando por cada pensionado. Pero en el 2023, que es el último dato que se tiene ahí a la mano actualizado, ya no llega ni a un profesor trabajando y cotizando por cada pensionado. El dato es 0.80. Usted y yo sabemos que son datos, cifras que se manejan porque pues no puede un ser humano trabajar al 0.80. Pero por cada, en el transferido, el número de profesores que trabajan contra el número de los que están pensionados, ya no alcanza 1 a 1. 0.80 de un trabajador que está hoy cotizando, hay un jubilado.
Y entonces esto pues hace inviable lo que pide el magisterio, y eso lo sabíamos todos. Eso lo explicó en aquellos años el gobierno de Felipe Calderón. Pero como es el enemigo favorito de Morena, de la 4T, de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, pues Claudia Sheinbaum en campaña, que allá andan circulando otra vez los videos, les dijo: la vamos a derogar, les dijo a los profesores, vamos a echar abajo esa ley neoliberal de Felipe Calderón Hinojosa. Ya sabe usted todo el rollo que sueltan. Y escupió y escupió y escupió para arriba Claudia Sheinbaum, y pues con la sorpresa que hoy le está cayendo todo en el rostro. Todo mundo sabíamos esto que le estoy dando, Todo mundo sabía de la dificultad para mantener el esquema como estaba para el Magisterio Nacional. Algo similar a lo que pasaba o pasa todavía con la Universidad Michoacana. Lo mismo, no hay manera de hacerle frente. Y llega un momento en el que eso se vuelve crítico y ya no hay manera. Y eso se trató de solventar por lo menos medianamente o avanzarle en el gobierno de Felipe Calderón. Pero llegó Claudia Sheinbaum y les dio a tole con el dedo a los del magisterio, porque está claro que ella sabía que no se iba a poder, y ya cuando había ganado les dijo: ¿saben qué? Ya me di cuenta que no se puede. Así se las gasta la clase política y así se las gasta la científica. Bueno, pues ahí están estos dos temas sin duda importantes de lo que sucede en nuestro país. Y retomando lo que ayer sucedió en Morena, previo a este encuentro con la dirigencia nacional, el senador Raúl Morón Orozco advirtió que el partido debe tomar decisiones para garantizar condiciones de unidad rumbo al proceso electoral de 2027. Sostuvo que la responsabilidad de la dirigencia nacional es tratar a todos por igual, generar estabilidad e impedir que las diferencias internas afecten los objetivos electorales del movimiento. Acepta una vez más Raúl Morón pues que hay estas diferencias internas que todo mundo sabe que no se soportan con Alfredo Ramírez. Raúl Morón recordó que en una reunión anterior encabezada por la expresidenta Luisa María Alcalde se planteó la necesidad de corregir el trato que hay diferenciado al interior de Morena. Sin embargo, consideró que ahora el contexto es distinto porque el proceso electoral se encuentra cada vez más cerca, y ahora sí tiene la expectativa de Raúl Morón de que ahora sí haya piso parejo, según lo que ayer comentaba previo a esta reunión. Y bueno, de poner orden o no, yo les reitero, el papel de una dirigencia de un partido político es que haya estabilidad en su partido político, y sobre todo, pues ya estamos prácticamente a unos meses de enfrentar un proceso muy importante en 2027 que nos interesa mucho y que queremos ganar. Y si queremos ganar, pues necesitamos estar unidos. Morón Orozco sostuvo también que la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán deberá definirse mediante encuesta y no a través de mesas de negociación, al señalar que hay quienes aspiran a representar el proyecto, pero deben trabajar y someterse al respaldo de la ciudadanía. Luego de reunirse con Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, confirmó que dialogaron sobre el proceso interno de Morena, el método de selección y la responsabilidad que tendrá la dirigencia nacional de cara al 2027. Señaló que Hernández conoce el tema, tiene experiencia en la construcción de alianzas y entiende el proceso para avanzar de la definición de candidaturas. Y aquí lo que dice Raúl Morón respecto a que tendrá que respetarse las encuestas, nunca se han respetado, él lo sabe, él ha sido un beneficiado de ello, pero políticos como son, pues les gusta decir mentiras. Ella está muy clara, aparte ya tiene experiencia, ya ha estado en esos terrenos antes y entiende cómo construir las alianzas y aparte cómo avanzar a las candidaturas. Lo que dijo Luisa como presidenta y lo que ha ratificado Ariadna Montiel es que el método de la encuesta. Pues no hay por qué hacer mesas de negociación, nada. Pues los que quieran ser candidatos o candidatas que trabajen, que se atengan a la encuesta. Si es en el municipio, la gente del municipio opinará quién está al frente. Pues ahí parte de lo que dijo Raúl Morón. Raúl Morón estuvo en la pasada contienda al gobierno de Michoacán como candidato, pero había N cantidad de aspirantes en Morena. Hubo una precampaña
Y en aquellos días se quejaron personajes como Cristóbal Arias que decían que él ganaba las encuestas. Al final lo hicieron a un lado y pusieron a Raúl Morón. Y luego le quitaron la candidatura porque su dirigente nacional, que ahora cobra como secretario de Educación, no entregó la documentación precisa de la precampaña que sí hizo Raúl Morón. Bueno, nosotros aquí lo entrevistamos en aquellos días. A él y a todos los demás, a Cristóbal Arias, Elena Vázquez, y le puedo echar ahí un listado enorme. Y aún estando en campaña, o en precampaña, dicho correctamente, salió Mario Delgado con la terrible de que en Michoacán no había habido campaña. Imagínese usted las mentiras pues de estos cuates. Y favorecieron por dedazo a Raúl Morón Orozco. Y por dedazo él fue el candidato. Y Cristóbal Arias, emberrinchado, se fue a contender por otro partido político. Ya cuando perdió y le dieron su paliza, pues regresó Cristóbal Arias a Morena. Ya reculó, se arrodilló ante quien tuvo que hacerlo, perdió lo poco que le quedaba de dignidad Cristóbal Arias y se regresó a Morena para terminar pues cobrando, viviendo del erario en la recta final de lo que es la vida productiva de un ser humano, que él está ya en esa situación. Y bueno, pues así pasó en el 2021 y Raúl Morón lo sabe. Y todo mundo sabe que en Morena no han valido las encuestas. Ahí está Fabiola Lanisco, Celeste Asensio, ganó las encuestas y de nada le sirvió. Bueno, le sirvió para ser candidata plurinominal número 1, con eso la compensaron. Omar García Harfuch en la Ciudad de México, que lo hemos comentado aquí. En fin, todos saben que las encuestas no es verdad que determinen quién va a ser el candidato. Todo mundo lo sabe. Pero todo mundo usa ese discursito para seguir quedando bien con los que toman las decisiones en Morena. Y Raúl Morón, pues no deja de hacerlo, aunque a él le consta que las encuestas no se aplican y tan le consta que hoy no es gobernador por esa serie de estupideces que cometió su partido en el 2021. Pero bueno, veremos ahora qué pasa. Por lo pronto, y para que no haya dudas, ya la propia Gladys Butanda, que en días pasados de una rueda de prensa, ella dijo que decidió renunciar porque es incorrecto andar en campaña buscando una candidatura y estando como funcionaria. Eso lo dijo ella. Ella reconoce que ya anda en campaña, que anda en precampaña, y creo que todos podríamos decir que tiene meses en la campaña, pero ella reconoce que deja la Secretaría de Movilidad para poder hacer campaña. O sea, ojo con ese tema, ¿eh? Ella reconoce que ya anda en esas para que luego nadie se sorprenda. Así las cosas. En otros asuntos, el presidente del Congreso de Michoacán, Baltasar Gaona, consideró personas no gratas, imagínese usted, a la presidenta de Uruapan, Grecia Quirós, y a 6 integrantes de su administración por los destrozos en la puerta y ventana del Congreso de Michoacán la semana pasada. El presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, Baltasar Gaona García, declaró personas no gratas para el Poder Legislativo a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós García, y a otros 6 integrantes de su administración, por lo que advirtió que no se permitirá su ingreso al edificio y serán atendidos afuera. Explicó que tomó la decisión luego de catalogar como violenta la protesta que protagonizaron el 27 de mayo durante la aprobación de la reforma electoral, ya que también provocaron daños a la puerta principal del edificio y en una ventana, contra las que arremetieron a patadas. Es un movimiento muy agresivo y la verdad su visita en el Congreso no es grata. Yo lo que sí voy a dar instrucciones de que cuando llegue algunos de los funcionarios que causaron daños al Congreso que quieran ingresar, se les va a prohibir la entrada. Sí se les va a atender, pero de la puerta hacia afuera. Dentro del Congreso no voy a permitir su ingreso. El legislador del Partido del Trabajo dio a conocer ante medios de comunicación la lista de funcionarios a los que no se permitirá el acceso al Congreso, por lo menos durante su mandato como presidente del Poder Legislativo, que concluye el próximo 15 de noviembre. Tenemos aquí ya la lista. Entre ellos, todos prácticamente son funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan. Está Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, que es regidor de ahí de Uruapan.
Está también Esteban Constantino Magaña, que es secretario de Obras Públicas. Está, obvio, Grecia Quirós, que es presidenta municipal. Miguel Suárez, Marta Alejandra Ávila Ortega, que es responsable de comunicación digital del municipio de Uruapan. Está Emilio Herrera Cuadra, que es secretario de Turismo del municipio de Uruapan. Arturo Ramírez Rivas es secretario del Ayuntamiento de Uruapan. Ellos no son personas gratas para el Congreso. ¿Van a permitir el ingreso a la presidenta, a Grecia Quirós? Les vamos a limitar el ingreso al Congreso. ¿Limitar o impedir? Impedir. Se les va a atender de la puerta hacia afuera. Gaona García acusó a los funcionarios de cometer una serie de desmanes, entre ellos patear la puerta principal del edificio que alberga el Poder Legislativo, donde dañaron una hoja y le causaron una rajada de 80 centímetros, además de dañar una ventana que prácticamente quebraron. Calculó que promoverá la denuncia en un plazo estimado de 8 días, ya que espera que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realice una evaluación del daño. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Y en respuesta, el empresario aguacatero Juan Carlos Venegas Álvarez mandó un oficio al presidente del Congreso de Michoacán, Baltasar Gaona García, para manifestarse preocupado por sus declaraciones contra los integrantes del Movimiento del Sombrero y ofreció cubrir los gastos que deriven de los daños del Palacio Legislativo luego de esa protesta del 27 de mayo. En el documento señala al legislador petista de usar el aparato legal e institucional contra el movimiento genuino y le pidió no preocuparse por los daños materiales provocados, al asegurar que los pagará de manera personal una vez que le proporcione el monto y el número de cuenta donde debe liquidarlo. El empresario lamenta además lo que consideró una falta de empatía y profesionalismo del legislador ante los problemas que enfrentan los michoacanos. Consideró que la crisis de inseguridad, la impunidad y la falta de justicia que provocó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, exigen políticos a la altura de las circunstancias y no actores dedicados a hacer politiquería barata, ni a vetar a los ciudadanos para que ingresen a la Casa del Pueblo. Ahí, para usted que me sigue en la radio, ahí le estoy mostrando el documento en las redes sociales que firma Juan Carlos Venegas Álvarez, empresario aguacatero michoacano. Así las cosas con este otro asunto también en el Congreso del Estado. Y la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alaní Sámano, dijo no compartir la postura del presidente de la mesa directiva, Baltasar Gaona, de declarar personas no gratas a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, y a otros miembros de su administración. Señaló que el Congreso debe ser un lugar donde no solo se debata, sino que también se escuche las diferentes formas de expresión de la sociedad. Sí puede decir porque es el presidente de la mesa, es el responsable del recinto. En términos estrictos, es el responsable del recinto. No quiere decir que compartamos eso. Pero él tiene en la mi facultad. perspectiva, tiene que ser un espacio abierto y con la salvedad de lo que planteaba ahorita, de los protocolos, sobre todo en el tema del uso de armas de fuego. Y bueno, y cuando hay gente que irrumpe de manera violenta, pero ahí cuando eso suceda yo prefiero la prevención, o sea, creo que yo prefiero el diálogo, o sea, preferimos salir, dialogar, armar una comisión antes de que suceda una cosa, digamos, que pase a mayores, ¿no? El dirigente estatal del PRD en Michoacán y diputado local, Octavio Campo Córdoba, rechazó los señalamientos realizados en su contra por el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, luego de que lo acusó de ser un pillo maleante, y Octavio Ocampo pues ahora le pide pruebas a Guillermo. Al responder a las acusaciones, Ocampo Córdoba calificó a Valencia Reyes como un político banquetero, caguamero y huevón, al señalar que desde su perspectiva no realiza trabajo territorial y recurre a la confrontación como estrategia política. Aquí parte del debate que se está dando entre estos dos personajes que se están dando hasta con la cubeta. Que no, soy un hombre que ha hecho política frente a los ciudadanos, hay gente que me conoce toda mi vida en la política, nunca, si él tiene
una prueba donde tenga una fotografía, un video, un dicho incluso de un criminal, pues entonces tendría la razón. No la tiene, tiene patadas de ahogado, es un político banquetero, caguamero, huevón, que no sale al territorio, que lo único que intenta hacer es una política de esa naturaleza. Yo no la comparto. Y en más del Congreso, a convocatoria del Comité de Comunicación, este jueves se instaló de manera formal las mesas de negociación para integrar una iniciativa de ley para la protección de la actividad periodística en el Estado. A convocatoria del Comité de Comunicación del Congreso de Michoacán, este jueves se instalaron de manera formal las mesas para definir una iniciativa de ley para la protección de la actividad periodística en el Estado y cuyos trabajos arrancarán de manera formal el 18 de junio. La presidenta del comité, Belinda Iturbide Díaz, ofreció escuchar y plasmar en el documento las aportaciones de los periodistas, con miras a que no sea una ley que se define en un escritorio. La instalación de estas mesas de trabajo representa un paso importante. No queremos una ley hecha desde un escritorio, queremos una ley construida con la experiencia, las propuestas y la voz de quienes viven diariamente el ejercicio del periodismo. Periodistas que acudieron al encuentro manifestaron su preocupación porque la nueva legislación regule los riesgos que corren en el ejercicio de su labor. La secretaria de Género de la Asociación Michoacana de Periodistas, Beatriz Rojas Ávila, anticipó que esta organización tiene lista una propuesta de ley que dará a conocer una vez que inicie el trabajo formal para la integración de la iniciativa. Adelantó que entre los temas más importantes está derogar el delito de ataques al honor del Código Penal del Estado, como ya ocurrió hace 19 años a nivel federal. Que lo que estamos proponiendo es 3 ejes de trabajo: que haya protección al ejercicio periodístico por la vía legal, por la vía a la protección física, a la integridad de los periodistas, y también en el ámbito laboral. Creemos que se tienen que reformar principalmente 2 ordenamientos: el Código Penal Federal, el Código Penal de Michoacán, obviamente, y la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Michoacán. En lo que concierne al Código Penal, nosotros estamos en una omisión de cerca de 19 años en lo que se refiere al delito de ataque al honor, que ya fue derogado del Código Penal Federal desde hace, como les comento, 19 años. En el tema de seguridad, Carlos Nuño, delegado de la MIPAC en la región Lázaro Cárdenas, consideró necesario proteger a quienes informan a través de una Defensoría Estatal de los Periodistas y delegaciones regionales que operen el mecanismo de protección a los comunicadores. La creación de una Defensoría Estatal de Periodistas, delegaciones, permíteme aquí, delegaciones regionales de mecanismos de protección. Esto porque algún periodista, como les comento, que está alejado, se tiene que trasladar hasta Morelia, entonces hacer esta sección regional para que no puedan estarse trasladando tanto y sea más pronta la asistencia. De igual forma, Jesús Marcha Macías, presidente del Consejo Consultivo de la Asociación de Locutores en Michoacán, se pronunció también porque se reconozca en la ley a la radio comunitaria, a las voces indígenas y a los cronistas de las diferentes regiones del estado. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Y con la participación de 1,283 cortometrajes arrancó la 19ª edición del Festival Internacional del Cortometraje de la Universidad Vasco de Quiroga. La rectora de la Universidad Vasco de Quiroga, Lidia Nava Vázquez, inauguró la 19ª edición del Festival Internacional del Cortometraje, encuentro cinematográfico que se desarrollará del 3 al 5 de junio, con proyecciones en Cinépolis y conferencias en la Casa Natal de Morelos.
Durante el arranque de actividades, Nava Vázquez destacó que este festival refleja la misión institucional del OVAC al impulsar el talento, el humanismo y la sensibilidad de cientos de jóvenes universitarios y realizadores de distintas partes del mundo que convergen en una muestra internacional de cortometrajes. Hoy, más que inaugurar una nueva edición, celebramos el poder del arte para construir comunidad, fortalecer la cultura y formar generaciones de jóvenes comprometidos con la verdad, con la belleza, pero sobre todo también con el bien común. En esta edición se registró la participación de 1,283 cortometrajes, de los cuales 320 corresponden a producciones mexicanas, mientras que el resto proviene de 77 países. Del 3 al 5 de junio se proyectarán los trabajos seleccionados en las categorías de ficción, documental, animación, poesía y universitario. Los horarios y la programación pueden consultarse en la página oficial de Facebook del Festival Internacional del Cortometraje. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y también el pasado miércoles la Universidad Michoacana conmemoró el 145 aniversario luctuoso de Melchor Ocampo, con un acto donde la rectora Yarabí Ávila González llamó a la defensa de la autonomía universitaria y a ejercer la libertad de expresión, así como la exigencia a un presupuesto que la institución educativa necesita. En el marco del natalicio de Melchor Ocampo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo honró su legado al resaltar su lucha por los derechos civiles en México, tras sentar las bases jurídicas del Estado laico y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. En un acto que se llevó a cabo en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, la rectora Yarabí Ávila González declaró que conmemorar al benemérito de la patria sin continuar su obra sería un acto de hipocresía, por lo que destacó que la mejor ofrenda que se le puede depositar sobre su memoria no es la palabra que lo alaba, sino la acción que lo honra. Ante la presencia de autoridades educativas y del Poder Legislativo, declaró que una muestra de seguimiento al legado de Ocampo es la defensa de la autonomía universitaria y ejercer la libertad de expresión, así como la exigencia a un presupuesto que la institución educativa necesita, ya que la vida universitaria no puede florecer en precariedad. Seguir a Ocampo significa defender la autonomía universitaria con la misma firmeza con el que él defendió la soberanía de la República, y hacerlo no como un acto defensivo, sino como una afirmación de lo que la universidad es, de lo que la universidad significa para los michoacanos, para las michoacanas, para nuestro país, de lo que ha sido siempre y de lo que se niega a dejar de ser. Significa ejercer la libertad de cátedra, la libertad de expresión como derechos irrenunciables, aunque hacerlo incomoden a quienes prefieren la deferencia sobre la verdad. Por su parte, la regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, Janet Morales Cortés, consideró que ante retos como la desinformación y los intereses personales, el mensaje de Melchor Ocampo cobra aún mayor relevancia, ya que se debe seguir luchando para fomentar un pensamiento crítico en la población. Hoy, frente a los desafíos del siglo XXI como la desinformación, los intereses personales, la desigualdad, el mensaje de Ocampo sigue siendo urgente. Las aulas del Colegio de San Nicolás y de la Universidad Michoacana deben seguir siendo espacios de pensamiento libre, de ciudadanas y ciudadanos críticos. Además, retomó las palabras de la rectora Nicolaita y refirió que pese a que la universidad es patrimonio de toda la sociedad michoacana y mexicana, nadie ajeno al gobierno educativo tiene derecho a presionar y condicionar el proceso tras considerar que la autonomía universitaria no es un privilegio. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Víctor García. Y bueno, a propósito de eso, y qué bueno, pero vale la pena retomarlo porque pues habló de más también Eduardo Tena cuando se levantó la huelga, cuando alcanzaron acuerdos con la rectoría de la Universidad Michoacana,
Recordará usted que aquí le presentamos la información y Eduardo Tena pues prácticamente levantó la huelga advirtiendo que en los siguientes días, dijo textual, en la siguiente semana vamos a retomar otra huelga y vamos a volver a cerrar la Universidad Michoacana para lograr otros asuntos que quedaron pendientes. Dijo que había varios pendientes del contrato colectivo de trabajo y que retomarían la huelga. Qué bueno que no, habrá que destacarlo, qué bueno que no ha sucedido. Y qué lamentable el comportamiento que luego tienen algunos personajes en la grilla, en los liderazgos, pues que operan luego también ya como dueños de los sindicatos, como el caso de Eduardo Tena, que han logrado ahí de muy diversas maneras pues mantenerse como único dueño de ese sindicato, sometiendo a todos. No hay quien le haya hecho frente de manera exitosa. Los que lo han intentado pues luego han sido derrotados por esa mayoría que sigue apoyando a Eduardo Tena, que logra alianzas como la que ha logrado ahora con Morena, con el dirigente de este partido en Michoacán, el adorador de dictadores Jesús Mora, con quien siguen apareciendo ahí en redes sociales, ahora festejando en días pasados ahí a sus empleados y comentando en redes sociales que tenían manera de hacer sus festejos y bailar y disfrutar de la vida, y ahí se hace acompañar Eduardo Tena del adorador de dictadores. Y pues qué bueno que pueden disfrutar de la vida, qué lástima que se apoderen y haya personas trabajadoras que dejan que estos personajes se apoderen de los sindicatos. Es un mal no de la Michoacana, es en todo el país, y Michoacán tampoco es la excepción. Así hay muchos casos, muchos ejemplos, pero habrá que destacar la buena noticia es que pues Eduardo Tena habló de más, mintió, y la Universidad Michoacana, por fortuna para los jóvenes, para sus estudiantes, sigue con las puertas abiertas. Déjeme hacer con esto una breve pausa, regresamos. Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Sigue complicado el panorama en Michoacán en materia de seguridad. Ayer, recordará usted, le informamos que el miércoles se registraron 10 muertos, 10 asesinados. Los registros nacionales reportaron solamente 8. Y bueno, pues ahora estamos peor porque ahora el registro nacional difundió que fueron 3.
pero solo en uno de los eventos que nos va a compartir ahora Marcos Morales, liderando a los compañeros de Red 113, pues solo en uno hubo 4. En fin, desastroso lo que sucede con la información que se maneja a nivel nacional y que esconde la realidad que es brutal, terrible, lamentable en el territorio michoacano. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte como siempre. Compártenos la información, por favor. Estimado Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en Tierra Caliente, en Parácuaro. Y es que 4 hombres sin vida, armamento y un vehículo con reporte de robo fueron localizados en una brecha localidad de Los Bancos. Esto tras un enfrentamiento entre integrantes del Cártel Jalisco y los Caballeros Templarios. Elementos de la Guardia Civil y del Ejército acudieron al área tras el reporte de un tiroteo entre grupos antagónicos. En el sitio fue localizada una camioneta Jeep Rubicon de color negro, con reporte de robo. Dentro y sobre la caja de la unidad estaban los cuerpos de 4 hombres con impactos de arma de fuego, varios de ellos con ropa táctica y equipo camuflado. Asimismo, peritos aseguraron un fusil calibre .223, además de otros 3 rifles tipo cuerno de chivo. En la escena también fue localizada una pegatina con las siglas CJNG. Las víctimas permanecen en calidad de no identificadas. Fueron trasladadas al servicio médico forense en Apatzingán. Justamente en este municipio, en Apatzingán, un joven motociclista de los conocidos como Mandaditos fue asesinado con disparos de arma de fuego en el fraccionamiento Infonavit Los Limones. Los hechos se registraron sobre la calle Ramón Ponce Álvarez, frente a una tortillería, donde el ofendido se encontraba a bordo de su motocicleta. En un momento determinado, desconocidos armados le dispararon y enseguida huyeron. El ataque fue reportado, acudieron policías y paramédicos. Esos últimos confirmaron el deceso del agraviado. Él fue identificado como Juan Carlos, de 37 años de edad. En el área fue asegurada la moto del finado, una itálica de color negro. Finalmente, en esta ciudad de Morelia, un peatón fue ultimado de al menos 2 balazos en la cabeza, en la colonia El Realito. 2 sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon al susodicho y posteriormente huyeron del lugar. El hecho de violencia se registró sobre la calle Soldaderas Republicanas y vecinos reportaron la situación. Después acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del masculino y delimitaron el perímetro para evitar la contaminación de indicios. El finado tenía entre 25 y 30 años de edad, vestía una sudadera verde con camuflaje pixelado, así como una chamarra negra y pantalón de mezclilla azul. Mi estimado Carlos, es la información. En total ayer fueron todos estos 6 nada más, o hubo, nada más con toda la disculpa que amerita el caso, porque son demasiados, pero ¿fueron todos o hubo más? En cuanto a hechos de violencia, son todos los que tenemos registrados. Incluso el tema de Parácuaro, ahí pudiera ser una discusión porque se da cerca de la medianoche. Se puedan entrar un día anterior o ya durante el día de ayer. Esto para los conteos que realizan por ahí las autoridades. Posteriormente, ya en la mañana es cuando ocurre el tema de Apatzingán y anoche el homicidio en Morelia. Muy bien. Gracias, Marco, como siempre. Buen día. Estamos al pendiente. Buen día. Bueno, pues ahí el reporte de Marcos Morales, porque pues le decía, son 6 las víctimas lamentables, sin lugar a dudas, y a nivel nacional, en el número de víctimas reportadas por delitos de homicidio, a Michoacán lo ubicaron solamente con 3 muertes violentas, pero bueno, pues ahora el recuento de daños que nos comparte Marcos Morales, pues como ya escuchó usted, pues son el doble. Gracias como todos los días por sus mensajes, sus opiniones. Gerardo Méndez nos deja saludos, buenos días. El gobernador y parte de su gabinete, en lugar de estar trabajando, andan en reuniones partidistas. Pues sí, así las cosas, Gerardo, gracias, buen día. Melchor Ornella, buen día, Carlos y amigos, que tengamos un buen fin de semana, menos violento que el pasado, referente a lo dicho por la presidente de Morena. Entiendan, niños, que el juego de manos es de villanos, nos dice aquí Melchor Ornelas. Lilia Rosales, buenos días, exitoso viernes y maravilloso fin de semana. Igual para ti, Lilia, gracias. Luis Esteves, buen día, Carlos. Si la dirigencia nacional aplica su estatuto, está muy fácil resolver su proceso interno. Varios de sus aspirantes ni siquiera serían contemplados, no cumplen con los requisitos mínimos de elegibilidad. Gracias, Luis, también por tu opinión. Teresa Aguilar, buen día, Carlos, presentes informándonos en el mejor noticiero de Morelia. Buen día y buen fin de semana para todos. Igual para ti, Tere, muchísimas gracias. Elizabeth Cortés Ramírez nos dice, buen día, Carlos. Nos salió de piel muy delgada Baltasar Gaona al llamar a persona no grata a los del movimiento del sombrero.
deberían de indignarse de la misma manera con los pseudomaestros y estudiantes de Tiripetío, así de doble moral, el más limitado presidente que ha tenido el Congreso de Michoacán. Gracias también por tu opinión, Elizabeth, muchas gracias. Alfredo González, sujetos como Baltasar Gaona del PT tienen a México en su peor crisis política de los últimos 50 años. Gracias también por tu opinión, Alfredo. Salvador Flores, somos de Radio Indaparapeo. Todos los días estamos en la retransmisión en vivo del excelente programa de noticias postdata del amigo Carlos Monge. Gracias, Salvador. De nueva cuenta, gracias por el apoyo, por la difusión y un saludo, un abrazo, por supuesto, a los amigos de Indaparapeo. Macario Tarso, saludos desde Matanzas, Michoacán, México. A cuidarse, caray. Gracias, Macario, también por tu opinión. Y con ella nos vamos, por su atención. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente fin de semana. Por favor, disfrútelo. Y por acá nos encontramos el lunes. Hasta entonces.